En Casa de Herrero, con Luis Herrero. Es Radio. I'm trying to put you in the worst mood. P1 cleaner than your church shoes. Really point to just to hurt you. All red lamb just to tease you. None of these toys on lease to. Made your whole year in a week too. Main bitch. Bueno, faltan 25 minutos, amigos, para que sean las 5 de la tarde, las 4 en la Comunidad Canaria, y les tengo que decir que tenía un interés especialísimo y además estoy muy contento de poder hacer la entrevista que voy a hacer. Otra cosa es que salga bien, mal o regular. Esto es como un melón, uno abre el melón y se puede encontrar cualquier cosa, pero en este caso no será por culpa del melón, sino por culpa del que abre el melón, que soy yo. ¿Por qué? Porque estoy sentado al lado, frente, del que podríamos decir en términos periodísticos es el hacker más famoso de España. La palabra hacker, por cierto, tiene una connotación peyorativa porque se asocia al pirata informático, y el propio Chema Alonso, que es quien me acompaña, hizo una campaña personal para que, por favor, la Real Academia pusiera las cosas en su sitio. Él es un hacker, pero no es un delincuente. Ni viene con el parche en el ojo, ni con la pata de palo, ni siquiera con el gorro, porque él es conocido por el gorro. Es más, me comentaban mis compañeros de redacción, Chema, bienvenido, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Me comentaban que si tú en Internet, que es un mundo que creo que te resulta familiar, tecleas Chema Alonso, lo primero que te sale es el gorro. Sí, ¿Lo sabías? claro. Sí, sale el gorro. El gorro La primero. gente lo pregunta, y muchas veces, muchas búsquedas, Chema sin gorro, ¿no? Y así que ya has visto que no lo llevo en verano. No, bueno, pero es verdad, pero como esto es la radio, se puede permitir no llevar gorro, porque eso no, en fin, no hace nada. ¿Por qué tengo yo muchas ganas de hablar con él? Porque hay un mundo, que es el mundo en el que estamos, el mundo que está viniendo a una velocidad vertiginosa, que para una persona de mi generación y para muchas de las personas que hoy en día transitan por la vida normal no es fácil de entender, que es el mundo de la inteligencia artificial, el mundo del multiverso, el mundo de la informática, el mundo de las nubes, el mundo digital. Este es un mundo friki, si me permiten ustedes esta expresión así genérica, que para el común de los mortales es muy alejado, y sin embargo todos los días en los medios de comunicación nos encontramos con referencia a ese mundo que está llegando. Ya no sabemos qué foto es verdadera, qué foto es falsa, ya no sabemos qué información ha sido redactada por un ordenador o por un ser humano, ya no sabemos si lo que estamos viendo responde a un lugar geográfico real o imaginario, las cosas ya no son como parecen, no sabemos si las elecciones se ganan limpiamente o si las manipula un tipo desde el Kremlin en Rusia de manera malévola. Este es el mundo en el que desgraciadamente estamos, y manejarse en ese mundo no es nada fácil. Y Chema Alonso, que tiene un alto cargo en Telefónica y que es una de las personas que más saben de ciberseguridad, pues lo conoce como, en fin, como la palma de su mano, lo domina y lo sabe explicar muy bien. Sé de él pocas cosas, ¿eh? Lo conocí el otro día en el homenaje que le hicieron en Telefónica, que le hicimos en Telefónica a José Luis García con motivo del 40 aniversario del Oscar que ganó por Volver a Empezar, y me cayó inmediatamente bien. Es de estas personas, yo supongo, Chema, que eso te pasa mucho, ¿no? Hay gente que empatiza contigo y gente que no empatiza, pero son más los primeros que los segundos, quiero pensar. Bueno, yo espero que sea así. Yo tengo una máxima, y es que por defecto trato bien a todo el mundo, y la verdad es que funciona, ¿no? Yo a todas las personas le trato bien, y la gente por regla general es buena y te devuelve ese cariño, ¿no? Así que no tengo quejas, la verdad. Tengo muchos amigos de todas las edades, de todos los rincones del mundo, y con eso estoy muy contento. Bueno, ¿a qué edad tuviste tu primer ordenador? Oye, a los 12 añitos, con 12 añitos empecé. ¿Pero porque te interesaba o porque cayó por casualidad en tus manos? Pues una mezcla de las dos cosas. En primer lugar, pusieron una academia en mi barrio de informática, allí en Móstoles, que se llamaba Academia Rus, y ponía un letrero que era: la informática es el futuro, ¿no? Y como siempre digo, yo me lo creí, ¿no? Y me apunté a programar informática, pero también por una película que se llamaba Tron, es famosa, de Walt Disney, donde los protagonistas son programas de ordenador que tienen la cara de los programadores, ¿no? Y esa película pues es maravillosa, ¿no? Famosa con las motos, con los juegos de la pelota, etcétera.
Y rápidamente me atrapó ese mundo y me puse desde muy pequeñito, de 12 años, a programar. Bueno, y fue tan fulgurante el éxito de la combinación Semanas-ordenador que un año después, a los 13 años, ya estabas compitiendo como uno de los jóvenes valores en un programa que se llama Bienvenido Mr. Chips, que es curioso porque es una película estupenda y maravillosa que mucha gente habrá visto, pero que no tiene nada que ver con la informática, por otra parte. Sí. Bueno, la película era Bienvenido Mr. Marshall, ¿no? No, bueno, hay otra, pero hay una de otra que Peter O'Toole y de Petula Clark que es Bienvenido Mr. Chip. Pues no lo Pues, sabía. ¿no? Era un programa, pero decías que no sabías nada de mí, pero sí que te has documentado bien. La documentación, pero esto es elemental. Sí, era un programa de Radio Nacional de España y hicieron un concurso para jóvenes promesas de la informática. Y bueno, yo recuerdo que tuve que irme a hacer un examen para donde había un montón de gente. Nos preguntaban de todo, de cómo funcionaba una impresora de bola, cómo funcionaba una impresora matricial, los tipos de sistemas operativos, los microprocesadores, etcétera. Y bueno, pues yo me estudié todo lo que pude. Y... A los 13 años. Sí, con pero 13 tú años. eso lo cuentas con naturalidad, pero te das cuenta que eso no es normal. Bueno, no lo sé. En aquel entonces a mí me gustaba mucho estudiar y todo lo que podía coger. Yo siempre cuento que en aquel entonces vivíamos de fotocopias, de revistas que te dejaba uno, de libros que conseguías en otro sitio. No había internet, ¿no? Todavía accesible. Y yo me preparé todo lo que pude, fui a un examen y me seleccionaron para representar a Madrid en ese programa y no gané para nada. Pero sí que me seleccionaron, pasé dos o tres rondas y me gané un ordenador, un Epson PJ1 con 2 unidades de disco de 5 1/4 y sin disco duro. Bueno, eso todavía no había. Que ahora casi sería una reliquia, o sea, tendrías que tener un anticuario para encontrar un aparato de esa naturaleza, ¿no? Correcto, y además tampoco triunfó mucho ese ordenador, así que debe ser muy complicado conseguir un Epson PJ1. Si alguien lo tiene, que nos lo diga. Que lo guarde porque probablemente en el mercado negro le darán un dineral. Bueno, y luego muy jovencito, nació en el 75 y en el 99 ya fundas tu primera empresa, Informática 64, dedicada a la seguridad informática ya de manera específica. Sí, bueno, dedicado un poco a todo, pero la seguridad informática también y de una manera muy casual. Yo siempre cuento que yo fui a la universidad a estudiar informática y elegí todas las asignaturas que a mí me gustaban en aquel entonces. Estuve en la Politécnica y me especialicé en programación, algorítmica, bases de datos, que era lo que más me encantaba, y geometría computacional, con algoritmos de rectas de barrido, diagramas de Voronoi, cosas bastante curiosas, que es de lo que hice mi proyecto de fin de carrera. Y lo único que no estudié fue seguridad informática. Pero después, en el año 1998... un hacker publicó una técnica de hacking, una manera de saltarse la seguridad de aplicaciones web, de páginas web, utilizando el lenguaje de consultas de bases de datos. Entonces, yo no sabía seguridad, pero sabía muchísimo del lenguaje de consultas de base de datos, que se llama SQL. Sabía muchísimo y fue como un amor a primera vista, ¿no? Entonces me empecé a trabajar con esas técnicas y desde 1999 pues empezamos a trabajar en eso. Pero fíjate que tu primera mención a la palabra hacker es la de un tipo que quería saltarse los sistemas de seguridad de un determinado mundo virtual. Lo que me lleva a una de las cosas que más gracia me han hecho de tu biografía, porque claro, todavía hoy tiene una carga peyorativa, lo decía al principio, estoy con un hacker. Un hacker es un delincuente, es un pirata, es un tipo que se dedica a entrar donde no debe, en fin, a introducirse en los bancos, a robar la pasta, a saltar los sistemas de seguridad. Pero no es eso, o sea, aclaremos cuanto antes que no es eso. No es eso, y de hecho, fíjate, el hacker que publica la técnica lo que está interesado es en la tecnología. Si él estuviera interesado en sacar provecho personal, nunca lo publicaría. Lo que hace es como si tú tienes una llave que te abre todas las puertas y se la das a todo el mundo. Sin embargo, cuando tú lo estás publicando, estás levantando la mano y diciendo, esto no funciona, deberíamos arreglarlos todo, porque si no vamos a tener un problema de seguridad muchos de nosotros. Entonces, los hackers lo que suelen hacer es empujar los límites de la tecnología para llevarlos más allá del objetivo inicial para el que fue creado, y por supuesto, como digo yo, los que nos dedicamos a seguridad informática, pues tiramos de la esquinita y al final encontramos la manera de saltarnos estas supuestas protecciones de seguridad que trae la tecnología. Porque si alguien malo lo sabe de verdad, lo puede estar utilizando sin que nadie lo sepa. Entonces, cuando un hacker lo publica y levanta la mano, rápidamente lo que sucede es justo lo contrario, que se arregla el fallo de seguridad. De hecho, nosotros tenemos un contador de días de cuánto hace que es público ese fallo de seguridad.
Eso no quiere decir que el fallo de seguridad exista desde el día que es público, pero desde el día que es público es cuando las empresas tienen que arreglarlo, ¿no? Entonces hablamos, este fallo de seguridad es de 0 días, o de 2 días, o de 3 días, de tal manera que si una empresa tiene un fallo de seguridad de 30 días, nos echamos encima de ella. Oye, ya hace 30 días que esto se publicó, deberías arreglarlo. Bueno, de hecho creo porque me tendrás que perdonar, ¿eh? Yo no tengo ningún inconveniente en reconocer mi ignorancia absoluta en el mundo en el que tú te mueves, pero me da la sensación de que precisamente tú fuiste capaz de arreglar uno de esos problemas de seguridad en un momento determinado, lo cual llamó la atención de Microsoft y de mucha gente del mundo informático. Bueno, yo con Microsoft he trabajado muchos años y una de las cosas que nosotros hemos hecho ha sido publicar fallos de seguridad y reportárselo a Microsoft, a Apple, a Google. Ellos tienen incluso un Hall of Fame donde te reconocen el honor de haber reportado un fallo de seguridad, y para nosotros eso es muy bonito, ¿no? Apple, por ejemplo, me tenía en la lista del Hall of Fame por fallos de seguridad web, que se los he reportado con mi equipo y con mis compañeros, y una de las técnicas de seguridad que publicamos hace tiempo, que permitía sacar la agenda de contactos de un terminal iPhone simplemente al conectarte a un altavoz, te conectabas al altavoz para poner música y nosotros nos llevamos toda la agenda de contactos, pues hizo que cambiaran el sistema operativo, y lo mismo Microsoft, etcétera. En el caso de Microsoft, además, que yo empecé a trabajar con ellos pues muy joven, en el año 2000, pues sucede que ellos tienen un programa que se llama MVP, de Most Valuable Professional, que premian en cada disciplina en un país a una persona por su trabajo. Y en el área de seguridad, pues desde el año 2002 o 2003 hasta el 2016 o por ahí, pues yo he tenido el honor de ser Most Valuable Professional en seguridad por Microsoft. Algo que me gusta es interesante mucho. porque la gente que, como a mí, nos gusta mucho el fútbol, el MVP es el mejor jugador del partido, pero no solo, ya se ve que tiene otro tipo de acepciones. O sea que no es exagerado, Chema, no es porque entre tú y yo haya una corriente, por lo menos desde luego, de ilimitada admiración mía respecto a ti, pero no es exagerado decir que eres uno de los mejores hackers o el mejor hacker que hay en este momento en España. No, es exagerado. Una de las cosas que sí que sucede es que por mi forma de contar las cosas, o mi forma de explicarla, o la vocación de pequeñito que tengo de ser profesor, que a mí me gustaba eso de ser profesor, yo he salido de mi nicho del nicho de seguridad informática, de hacking, y voy a hablar a programas generalistas, a la televisión, voy a hablar a conferencias de tecnología en general, no especialistas en seguridad. Pero España es precisamente uno de los países que probablemente mejores hackers ha dado de Europa al mundo de la tecnología. De hecho, si vas a Microsoft, Google, Amazon, Meta, todas estas empresas cuentan con equipos de seguridad donde hay hackers españoles, y tenemos hackers españoles pues que han dado la vuelta al mundo con sus descubrimientos y con sus trabajos. Lo que sucede es que, pues bueno, yo dentro del mundo de los hackers, pues sí llevo toda la vida en esas conferencias, en el circuito, haciendo las publicaciones, etcétera, pero tengo además la vertiente divulgativa, que voy a otros medios de comunicación, etcétera, donde pues me conoce más gente, pero eso no quiere decir que sea el mejor, ni mucho menos. Bueno, me hace gracia porque es que conforme va diciendo cosas me voy acordando de algunas anécdotas que he leído recientemente, porque vuelvo a repetir que yo de Chema, pues yo no tenía en el radar hasta que sucedió el acontecimiento de Telefónica que he contado al principio, pero luego ya me he ido interesando por él. Él es uno de los conferenciantes que tiene fama de ser más amenos. No debe ser nada difícil, ¿eh? O sea, digo, perdón, nada fácil hacer amena una conversación en cuestiones tan técnicas, pero lo hace tan bien que un día le paró la Guardia Civil y le vio un hacha en el maletero del coche y estuvo a punto de detenerle hasta que se dieron cuenta que, gracias a Dios, era un hacha de plástico. Porque, por lo visto, en tus conferencias, ahí te habías inspirado en El Señor de los Anillos, creo, Gimli, ¿no? sí, en El Señor de los Anillos, sí. Bueno, yo creo que las charlas tienen que ser divertidas. Yo siempre le digo a las personas, mira, en una conferencia no se trata de demostrar que tú eres listo, sino que tienes que ser capaz de que el otro aprenda algo, ¿no? Demostrar que eres listo y empezar a hablar de temas muy complejos y que nadie te siga no es lo que busca una persona que va a verte una charla, busca aprender, ¿no? Y a veces menos es más, contar menos cosas, contarlas más asequible, etcétera, y si esa persona te va demandando más profundidad, se la vas dando. Y la segunda es que tiene que ser divertido, si no, dame el paper, yo me leo el paper y ya está, no necesito que me des una conversación, una charla aburrida. Entonces, de siempre, pues hemos hecho muchas cosas, y digo hemos porque siempre iba con algún
partner in crime, ¿no? Algún compañero que se sumaba a esto y me he disfrazado pues de todo. De hecho, están todas las fotografías en internet y todos los vídeos. Me he disfrazado de cazafantasmas, de Gimli, del Señor de los Anillos, de Cuatrero, de Pitufo. Nos pintamos de azul y fuimos de Pitufo, de Batman, o sea, de cualquier cosa, ¿no? Y de hecho el gorro viene de uno de esos disfraces, ¿no? De aquel entonces. Y la gente se lo pasaba bien y era divertido. Ahora ya no me disfrazo tanto, pero sí que intento que las presentaciones, las charlas sean divertidas para que los conocimientos entren mucho más fácil, ¿no? La gente retiene más el conocimiento con humor que si se lo das de una manera muy seria. Completamente de acuerdo contigo. Bueno, y digamos que tu prestigio profesional llega a un punto en el que se fija en ti la compañía más importante que tenemos en el mundo de las telecomunicaciones en España, que es Telefónica, y a partir de ahí empiezo ahora yo, como me pierdo en esto de las nomenclaturas que son tan técnicas, entonces García y yo hemos llegado a una convención diciendo, manda un huevo. O sea, no sabemos exactamente qué es lo que hace, pero es uno de los grandes jefazos de Telefónica. Bueno, yo entré en Telefónica en el año 2012, el 1 de febrero de 2012. Y entré como subcontratado para trabajar en el programa de innovación de Telefónica que tenía para trabajar con empresas pequeñas, con startups, se llamaba Guaira. Entonces yo entré el 1 de febrero a trabajar ahí, porque me habían visto en una conferencia en el 2010, yo siempre cuento la anécdota, me vieron en una conferencia de hackers, me vio un asistente, trabajaba en Telefónica, después hubo una conferencia de seguridad informática que patrocinaba Telefónica, me contrataron para que fuera allí al Perú, de allí Telefónica decidió apostar por la ciberseguridad y me invitó a mí a una conferencia en diciembre del 2010 a Sao Paulo. Yo allí di la conferencia y me vio entre los... porque además se dividió el grupo y la mayoría se fue a otra charla y se quedó en mi conferencia, un grupo muy pequeñito. Entre ellos se quedó pues nuestro actual presidente de Telefónica, José María Álvarez Pallete, ¿no? Y José María lanzó la iniciativa de Guaira para trabajar con emprendedores y con empresas, y entonces un año después él se acordaba de mí y me invitó a que entrara a Telefónica. Estuve un año y 3 meses de subcontratado trabajando en ese programa, y en el 2013 Telefónica decidió adquirir mi compañía, nuestra compañía, porque yo la he montado siempre con mi compañero del barrio, de Móstoles, con Rodolf, y entramos a trabajar en Telefónica, y a partir de ahí pues el camino ha sido largo, hemos ido haciendo muchas cosas, haciendo la empresa que fuera creciendo, hasta que en el 2016 entré en el comité ejecutivo, primero para ocuparme de toda la tecnología de datos del grupo Telefónica. Y desde el 2016 estoy en el comité ejecutivo, he ido pasando por diferentes roles, pero ahora llevo soy el responsable digital de Telefónica en todo lo que son plataformas de datos, innovación, productos, servicios digitales, etcétera, inteligencia artificial, pues lo llevo yo. Y de eso hablaremos enseguida. He leído, porque por cierto no sé si se ha consumado ya o no la toma de posesión, he leído en esta pequeña referencia biográfica que estoy utilizando para alimentar la conversación entre tú y yo, que además a partir de ahora te vas a hacer cargo de algo que no me acuerdo, que lo tengo apuntado, se llama NAS, Open Gateway, sí. Que es el superordenador que va a jubilar a la nube. O sea, que no, es que aquí bueno, no, jubilarlo no, lo que vamos a hacer es poner en valor todo lo que nosotros todas las inversiones que hemos hecho en el sector de las telecomunicaciones, haciendo que para los creadores de tecnología, para los programadores, sea muy fácil consumirlas en tiempo real, ¿no? Lo que sucede hoy en día es que los programadores trabajan y crean tecnología en la nube, y sin embargo nosotros estamos lejos de ellos, y lo que estamos haciendo es conectar todas estas redes de telecomunicaciones y todos los servicios que tenemos en la industria de telecomunicaciones a la nube, es decir, todo lo que hay en la tierra lo vamos a conectar a la nube para que los desarrolladores de tecnología puedan sacar el máximo de la nube y el máximo de la tierra, ¿no? Bueno, vamos a ver, entremos en materia, porque todo esto es, en fin... Solo la introducción, ¿no? Es solo la introducción. Vamos a ver, la inteligencia artificial, lo decía al principio, muy de rondón, muy de pasada, mientras empezamos esta conversación, es un asunto que ya está en la portada de todos los periódicos todos los días, y que además está despertando mucha inquietud
en algunos lugares. En Italia, por ejemplo, han dicho, bueno, vamos a paralizar el ChatGPT hasta que no sepamos hasta qué punto está invadiendo o no la privacidad de las personas, qué datos son los que obtienen. Hay algunos científicos que firman papeles diciendo que vamos a ver qué va a pasar, que a lo mejor estamos camino de una especie de mundo apocalíptico en el que no nos interesa entrar. Cuando lees todo este tipo de noticias, vamos de lo general a lo particular, ¿qué piensas, Chema? Bueno, yo lo sigo muy de cerca, igual que he seguido muy de cerca pues el resto de la evolución tecnológica, ¿no? Y cada vez que hemos introducido tecnología en el mundo, pues hemos hecho cosas buenas con ella y cosas no tan buenas, ¿no? Con la tecnología. Y se me viene a la cabeza el tema de la energía nuclear, ¿no? Que es una forma fantástica de generar energía, pero tiene sus riesgos y también lo convertimos en un arma. Cuando llegó la digitalización y la tecnología de los algoritmos, los programas, pues había mucha preocupación por los puestos de trabajo que se iban a perder con la digitalización, en esa época donde estábamos digitalizando las empresas. Luego llegarían las empresas digitales. Cuando llegó la época del Big Data o de las redes sociales, pues rápidamente nos subimos a ello y hemos tenido cosas que han ido bien y cosas que han ido mal. Hemos visto las fake news, hemos visto la división que hemos sufrido en todos los países del primer mundo, en absolutamente todos los países del primer mundo hay una polarización brutal por culpa de los algoritmos basados en Big Data, donde se están poniendo etiquetas a las personas de sus supuestos gustos o sus supuestas aficiones, que están generando que todo lo que le entregan a esa persona sean cosas que le gustan. Porque al final lo que las redes sociales quieren es como la televisión y la radio, que pase mucho tiempo la gente conectada a la televisión y mucho tiempo conectada a la radio para que puedas vender anuncios, para que puedas hacer un negocio, ¿no? En las redes sociales no tienen un negocio muy diferente. Lo que se trata es de conseguir que muchas personas estén mucho tiempo conectadas a ellas. Y la mejor manera es que lean y que reciban lo que les gusta a ellos. Llega un momento en el que esto se convierte en burbujas polarizadas, donde una persona con ideología A recibe todo, noticias, vídeos, información, que le refuerza y le hace sentir bien, porque el tener razón te hace sentir bien. Entonces genera esa burbuja donde las personas se polarizan. La de A en A y la de B en B. Y esto nos ha llevado al Brexit, al famoso caso de Cambridge Analytica con Estados Unidos, donde las elecciones en Estados Unidos se resuelven por unos escaños en un estado pequeño, etcétera, y Hillary Clinton pierde las elecciones teniendo 30 millones más de votantes o algo así, ¿no? Y sucede esta polarización, pero lo vemos en muchos otros países. ¿Esto quiere decir que las redes sociales sean malas o que los algoritmos de machine learning que se utilizan para taguear a las personas, para etiquetarlas y darle contenido que le gustan, sean malos? No, pero sí que nos preocupan como sociedad y le queremos poner ciertos límites. En el caso de la inteligencia artificial la cosa se complica un poco más, porque la inteligencia artificial es como, yo suelo explicar que llevamos muchos años en la inteligencia artificial, 80 años trabajando con ella o algo así, ¿no? Y antes, pues hemos estado recorriendo un camino de cómo hacer un sistema informático que muestre capacidades a la hora de resolver problemas similares a la inteligencia de un ser humano, ¿no? Y hemos pasado por muchas fases. Una de ellas han sido los sistemas expertos, donde intentábamos volcar conscientemente el conocimiento aprendido por las personas en un algoritmo, ¿no? En un programa. Es decir, yo sé reconocer vacas y ahora me tengo que poner en un papel cómo reconozco una vaca, ¿no? Es decir, yo conscientemente tengo que describir el conocimiento que he aprendido. Y digo, pues tiene 4 patas, pero bueno, puede tener 3 también, porque sea una vaca con 3 patas, es blanca y negra, pero bueno, también puede ser marrón y con pelo, tiene los cuernos chiquititos, pero también puede no tener cuernos, o los puede tener grandes. Es decir, un montón de cosas que yo tengo que volcar en un sistema experto. Esto ha funcionado durante un tiempo, pero no ha sido la eclosión que tenemos hoy en día. Hasta que empezamos a trabajar con algoritmos mucho más complicados que copian la manera de funcionar de nuestro cerebro. Y esto se produce básicamente por 2 tecnologías que surgen antes. La primera de ellas es el Big Data, la posibilidad de procesar grandes volúmenes de datos en un tiempo útil. Antes eso no era factible. Y el segundo, el Cloud Computing, ¿no? La computación en la nube. Porque ahora mismo
la potencia de cómputo ya no es una barrera como era antes, donde tú tenías un servidor y lo que te daba ese servidor. Gracias al cloud computing y al Big Data podemos generar esos algoritmos complejos. ¿Y cómo funcionan estos algoritmos? Pues similares a cómo funciona nuestro cerebro. ¿Cómo aprendiste tú que era una vaca? Pues te llevaron a una granja y dijeron, mira, una vaca. Y tu cerebro empieza a hacer conexiones dentro de tu cabeza y tú ves la vaca y ves algo, ¿no? No sabrías escribir qué es una vaca, pero si la vuelves a ver la reconoces. Y luego te enseñan un caballo y dicen, eso es un caballo. Y tu cerebro, sin que tú lo sepas, está haciendo generación de inteligencia, diferenciándolo de la vaca, etcétera. No eres tú conscientemente, es tu cerebro. Bueno, pues esto es lo que hemos metido en la inteligencia artificial. Esta capacidad de aprender rápidamente y de generar conocimiento con algoritmos complejos. ¿Cuál es el problema? El problema está en que cuando aplicamos todo esto con los datos de Internet, nosotros sabemos que aprende, pero no sabemos qué, con tilde, aprende, ¿vale? Es decir, que si nosotros enseñamos con todos los datos de Internet a una inteligencia artificial a hacer traducciones, que es un caso de uso de la inteligencia artificial que tienen Google y Microsoft en su buscador, pues puede aprender a hacer traducciones con sesgo de género, con racismo, con odio, con muchas cosas. Y esto es algo que sucede. Yo tengo abierta una campaña ahora para que lo arreglen de una vez, porque si tú le dices, te vas al buscador de Google, al traductor, y pones "The judge told the nurse to take care of the engineer", que puede ser el juez o la jueza, el enfermero o la enfermera, o el ingeniero o la ingeniera, lo que te hace es, el juez le dijo a la enfermera que tuviera cuidado del ingeniero, es decir, tiene sesgos de género. ¿Por qué? Porque ha aprendido así. Pero esa forma de la explicabilidad de lo que ha aprendido la inteligencia artificial es muy complicado de saber. No hemos desarrollado todavía tecnología fina que nos pueda garantizar que ha aprendido correctamente una inteligencia artificial. Lo que pasa es que me temo que no deberá pasar mucho tiempo hasta que esa tecnología fina esté, digamos, ahí al alcance de la mano. Correcto, no pasará mucho tiempo hasta que desarrolle esa parte, pero mientras tanto, las empresas que empiecen a utilizar estas inteligencias artificiales, incluso sin que estén finas, van a tener una ventaja competitiva. Al final, una empresa lo que quiere es un incremento en beneficios, un incremento en tiempo de conexión a sus plataformas, a sus servicios digitales, un incremento en ventas, un incremento en referencias, un incremento. Y si ese incremento me lo da a base de tener sesgos, pues no pasa nada. Imagínate que yo hago un algoritmo y aplica todos los estereotipos habidos y por haber a las personas, sin tener en cuenta si realmente esa persona es o no es. Si en media le sube un 3%, perfecto. No importa que a ti ya te haya puesto una etiqueta que no te corresponda. Pero a ti no te acojona ese mundo al que vamos. Quiero decir, yo ayer, por ejemplo, estaba comiendo con un cuñado mío, con comida familiar, un cuñado es médico, que había estado participando en una simposium de medicina e inteligencia artificial. Me decía, es que diagnostican ya mejores las máquinas que los médicos, tío. Correcto. Sí, sí. Vale, entonces es que yo le he pedido al ChatGPT, cuando me enteré que existía hace 2 meses, que me hiciera un relato de una chica rubia en Castellón, que es donde yo nací, viendo la puesta del sol, y en 33 segundos me sacó una redacción de 2 folios. Coño, entonces, ¿qué pintamos? O sea, ¿a dónde vamos? Bueno, 33 segundos... Pero bueno, porque pone un retraso automático, si no lo hace en uno, porque lo hace en un segundo. Pues mira, yo tengo una teoría de eso, y es personal, ¿no? Al final hay una especie de ansiedad por muchas personas de miedo a que le supere la tecnología en todas nuestras facetas de la vida. Y lo cierto es que la tecnología nos va superando cada vez en nuevas facetas. Nos va superando. Corre más que nosotros. Las motos, los coches, ven mejor que nosotros. Usamos microscopios, etcétera. Telescopios, etcétera. Y el resto de las facetas cognitivas, estas facetas que nos hacen ser inteligentes, como la lectura, la comprensión lectora, la traducción, el debate, la interpretación del lenguaje, la lectura de labios, muchas capacidades cognitivas que tenemos, ver cinéticamente, ves una foto y tú sabes ver si se va a caer un objeto o no, ver la cinética de una foto. Todas estas disciplinas, desde hace ya años, desde hace una década, están siendo superadas
día a día por algoritmos de inteligencia artificial. De hecho, tenemos para cada una de esas destrezas cognitivas, tenemos una cosa que la llamamos paridad humana. La paridad humana es la tasa de error que tienen la media de los seres humanos en esa destreza cognitiva. Lo que hacen los investigadores es intentar superar la paridad humana con estos algoritmos de inteligencia artificial. Y yo digo que es como que nos están deshojando la margarita, ¿no? Y cada vez nos quedan menos destrezas cognitivas. A partir de aquí es el debate. Hay gente que piensa que no nos van a quitar todas las destrezas cognitivas. Hay otros que piensan que sí nos van a quitar todas las destrezas cognitivas. Y esto genera en personas ansiedad de yo tengo que sentir que hay algo que pueda hacer mejor que la tecnología. Y yo personalmente creo que esto lo que va a hacer es cambiar la manera en la que pensamos, en la que vivimos, y nos va a obligar a replantearnos la sociedad. Esto de ganarás el pan con el sudor de tu frente, pues a lo mejor no es la manera de hacerlo en el futuro, porque si tú ves el PIB mundial hasta que llega el siglo XX, luego se pone en vertical. O a lo mejor el objetivo que tenemos que poner la sociedad a las personas es no tienes por qué ser útil, tienes que ser feliz, ¿no? Hay unos debates filosóficos muy relevantes hoy en día que hay que tomarse. Por eso creemos que es la época de las humanidades, ¿no? Antiguamente parecía que era la época o hace unos años, que era la época de las disciplinas tecnológicas y había que saber un montón de cosas muy complejas técnicamente, y sin embargo hoy en día hackear una inteligencia artificial es hablar con ella. Hoy en día una persona que sepa filosofía puede hackear mejor a un ChatGPT o a una inteligencia artificial que un informático, un ingeniero. Claro, pero fíjate, yo que, gracias a Dios, fíjate cómo lo formulo, que gracias a Dios soy tan mayor que ese mundo no lo veré porque biológicamente no llegaré a verlo, pero pienso en mis hijos o pienso en mis nietos y digo, y tendrán la capacidad de saber qué es verdad y qué no es verdad. No te lo decía también al principio de la conversación. Ahora mismo la inteligencia artificial es capaz de trasladarte a ti o a mí a una fotografía en un lugar distinto donde apenas aprecias la diferencia. No sabes si te puedes fiar de lo que te están contando, no sabes si te puedes fiar de un resultado electoral, no sabes hasta qué punto hay intereses espúreos, buenos o malos, regulares, diabólicos, no se sabe qué, que te obligan a ir en determinado lugar o a afirmar como cierta una creencia que a lo mejor no lo es. Entonces, esta idea de ostras, yo quiero conocer la realidad en la que estoy, yo quiero vivir en la realidad, y este mundo me traslada a una realidad virtual, a una especie de multiverso extraño que no entiendo, en el que yo no sé qué soy, ni qué voy a ser, ni cómo diferenciar una cosa auténtica de la que no lo es. Bueno, has abierto muchos melones ahora. Primero de todo, en el mundo digital va a ser prácticamente imposible de reconocer a una persona de verdad o a una persona o una inteligencia artificial que está simulando a una persona de verdad. Nosotros en Telefónica, yo tengo un equipo que es el equipo Ideas Locas, y ahora estamos como en la película de Blade Runner. ¿Te acuerdas cuando le preguntaba, vas por el desierto, encuentras una tortuga del revés, ¿qué haces, no? Y buscaban a ver esas reacciones humanas. Nosotros estamos haciendo lo mismo con las videoconferencias, porque el humano sintético es casi indistinguible del humano de verdad, y en un año va a ser imposible distinguirlos, ¿no? De hecho, nosotros le miramos el pulso, le miramos a dónde mira el ojo, el reflejo en el globo ocular de la luz para ver si es simétrico, la mirada, le miramos el número de parpadeos que hace para ver si son parpadeos humanos, porque si no es imposible. Además, resulta que cuando hemos visto en el año 2022 que poníamos humanos sintéticos y humanos de verdad a personas a que los reconocieran, primero no los reconocían, y segundo, cuando les preguntaban quién le daba más confianza, sorprendentemente le daba más confianza a las personas sintéticas que las personas de verdad. Así que esto de reconocer lo de el mundo en el mundo virtual, lo que es verdad y es mentira, va a ser cada vez más complicado. Por otro lado, lo que has dicho es totalmente cierto. Yo recuerdo que llegaba cuando Barack Obama, ya retirado de la política, vino a Madrid a dar una conferencia, pues, en el año 2016 o 2017, no recuerdo. Y bueno, pues decía que el problema que tenían ahora mismo los políticos no era decidir si algo estaba bien o estaba mal, sino si algo estaba pasando o no estaba pasando, porque no estaba claro. Y la última reflexión que me llevaba a todo lo que has dicho es, fíjate que
en la época del megaconocimiento accesible a cualquiera, que es Internet, lo que tenemos que educar a las nuevas generaciones, tú hablabas de tus hijos, es a tener pensamiento crítico, a tener capacidad de buscar fuentes de información, a tener capaz de valorar si algo que te están diciendo tiene sentido o no, etcétera, para que no sean víctimas de todo este mundo. Y sin embargo, todavía les estamos examinando de los ríos, de las provincias, etcétera, ¿no? Yo creo que como sociedad tenemos que hacer un cambio para educar a nuestros hijos, a las nuevas generaciones, a saber manejar esto, porque esto, el Internet, la inteligencia artificial, no la vas a quitar. El Big Brain, que le llamo yo, es algo que está pegado a ellos. No puede ser que le digas, no, vas a hacer un examen pero sin Internet. No, al contrario, tienes que hacer un examen con Internet y ver si eres capaz de resolver el problema utilizando el Big Brain, porque es la realidad que van a seguir todos los días, ¿no? O sea, que sería una mala práctica. Entiendo, por lo que me acabas de explicar, que un padre preocupado por el mundo al que vamos le dijera a un niño, aléjate del mundo de los ordenadores. Todo lo contrario, convive con ellos y aprende a manejarlos como aliado y no como adversario. Claro, bueno, cada uno, no me quiero meter en la educación de los padres con sus hijos. Yo tengo 2 hijas, una de 15 años y otra de ¿Les 10 gustan años. la informática o no? Sí, les gustan, pero no creo que vaya a ser su vida. Lo adoran y les gustan. Y yo he tenido siempre una política de acompañarles en ese inmersión dentro de Internet, pero no se lo he prohibido nunca. Y se documentan por Internet y preguntan cosas por Internet. Por supuesto, saben manejar ChatGPT y todas estas herramientas, y ellas están utilizándolas. Y yo creo que es bueno que lo utilicen, porque al final las habilidades que ellas tienen que desarrollar en esta época pues son el sacrificio, el esfuerzo, la gestión de la frustración, que estamos en una sociedad donde todo lo queremos ahora, lo queremos ya, y cuando nos sale mal nos frustramos, etcétera, ¿no? La resolución de problemas, la empatía, la generosidad, otro tipo de valores que tenemos que meter a las personas, porque van a ser lo que marque la diferencia en el mundo donde vamos con tanta tecnología, ¿no? Bueno, me están mirando con mala cara porque fíjate, hace 11 minutos que tenía que haber despedido, ya nos hemos comido las noticias, pero tenemos que ir a una desconexión publicitaria y eso sí que es un lío. Así que te imploro que esta conversación siga en Cowboys o aquí o donde sea, pero no la podemos donde cortar quieras. de manera interrupta. Solo una pregunta, por curiosidad. Tú, me imagino que eres una persona que tienes tus aficiones, eso está claro, que te gusta el cine, ha quedado claro, porque hablas de una película e inmediatamente reaccionas. Hay muchas series que nos plantean el mundo al que vamos. Y no sé cuánta parte hay de ciencia ficción y cuánta parte hay de realidad. Yo me encontré con una que no es que fuera especialmente buena, pero que sí, por curiosidad, que se llama La Guerra No Declarada, en la que desde Gran Bretaña podías manipular a todos los manipuladores rusos y viceversa. ¿Ese tipo de cosas forman parte de la ciencia ficción o ya son realidad? Mira, yo te voy a decir lo que pienso, porque soy un amante del cine de ciencia ficción y los futuros distópicos. Yo creo que la mayoría de estos futuros que vemos podrían ser una realidad. Lo que tenemos que ser es nosotros capaces de decidir cuál es la realidad que queremos como sociedad. Y eso tiene que ver con el debate que hablabas al principio, ¿no? De cuáles son los límites que queremos poner a la inteligencia artificial, a la tecnología, etcétera, ¿no? Yo abogo por algo que llamamos la tecnología humanista, y es que toda la tecnología que tenemos que hacer debe hacer la vida de las personas mejor, la de todos, no solo la de algunos, ¿no? Y si ponemos ese punto humanista a la hora de crear tecnología, creo que no acabaremos en ninguno de esos futuros distópicos. ¿Me prometes una segunda parte en otro momento? Cuando quieras. Chema, que Dios te lo pague, gracias. Ha sido para mí una de las entrevistas, lo sabía, sabía que iba a ser así, pero más interesantes que he tenido en mucho tiempo, así que muchas gracias. Muchas gracias a ti. Nos vamos a las... no sé a dónde nos vamos, porque he perdido el Hablemos del programa, pero en todo caso, GastroPlus. Cuando sufrimos de acidez gástrica, de digestiones lentas y pesadas o de reflujo, es que necesitamos un apoyo para el buen funcionamiento del sistema digestivo. GastroPlus de Mundo Natural es un complemento que aporta extracto de aloe vera hasta 10 veces más concentrados que las plantas en su estado natural, además de fosfato tricálcico que activa las enzimas digestivas, controla la hiperacidez gástrica y potencia las enzimas mejorando todo el proceso de digestión. Ya sabes, GastroPlus de Mundo Natural, y no te preocupes por tus digestiones. Consulta a tu farmacéutico dietista en Parafarmacia del Corte Inglés y en parafarmaciamundonatural.es. Mundo Natural.